Un saludo muy dominicanista para todas las amigas y amigos de su programa, nuestro programa Hablan los Generales, de nuestro canal Dominicaneando. En primer término, vamos a dar un saludo ritual, el de siempre, el de Marichal. Siempre. Porque hay bochinchosos que se pierden. Están enemigos. Sí, no, es que cosa. No, Tienen problemas. Tienen problemas. Bueno, nosotros le avisamos que sigan, no, que sigan durmiendo de ese lado. Que sigan durmiendo de ese lado. Bueno, entonces, quería de una forma ritual hacer lo que siempre hacemos. En primer lugar, agradecer a nuestro equipo de producción, tanto a Francisco Lluveres como a Yanesi, que es el nombre, el apodo que yo le he puesto. Su nombre de guerra. Su nombre de guerra. Call sign de guerra. Como dicen los norteamericanos, sí. Nickname. Sí. Pero que también la usa la guerrilla. Sí, también usan eso. Sí, bueno. Entonces, decirles que debemos agradecer también la persistencia amarillal de nuestros seguidores. No sin antes darle las gracias, como siempre, al Archivo General de la Nación, y sobre todo a su director, sí, el maestro Roberto Casá. Recordar a toda nuestra audiencia que este programa se transmite, o se retransmite la palabra, Francisco, en Su Mundo TV, y agradecer al mismo tiempo a esa estructura comunicacional la deferencia que han tenido de reproducir nuestro espacio. En ese mismo tenor, Marichal, entonces tenemos que pasar a los famosos saluditos. Bueno. Y como es costumbre, comienza tú. ¿Cómo no? Vamos con los saluditos. Vamos a comenzar con Daniel Reyes, Joshua Severino, Milton Vargas, Winston de Jesús, Starkey Cabrera, ese está en Brentwood, New York, Eladio Núñez, Alberto Ayala, Sergio Gómez, Juan Monción, y terminamos con Manuel Guerrero. Bueno, y por otro lado entonces, Pavel Cabrera, Cienfuegos, Cuba, la isla. César Bretón, Gustavo Tavares, Alejandro Montero, Manuel Pérez, Brian Espinal, Héctor Cruz, Darío Hernández, Julio Durán, Reyes de la Rosa, desde San Petersburgo, Rusia. Bueno, agregar lamentablemente una o varias necrológicas. Tenemos el caso de que cuando mencionaste a Winston Vargas, tiene que ser familia, le pusieron el nombre por él, el fallecimiento de nuestro amigo Winston Vargas Platón. Bueno, y entonces, por otro lado también, el de Marchena, sí, el deceso de Marchena, que han resaltado. Gran hombre. Y una calidad humana que tenía. Y lo demostraba a diario. Aún cuando estaba en la cima del poder. Sí. En la cima del poder, ¿verdad? Pero hay que destacar la pérdida sensible para la sociedad, sí, de Marchena. Bueno, y entonces, yo sé que se me queda algo, ahorita tú lo vas a decir, ¿verdad? Porque son esas trampas de la memoria. Sí. El caso de acusar recibo de la permanente audiencia de gente. Mire, hoy tenemos una novedad. Yo creo que es la primera vez que tenemos reportes de Rusia, desde Rusia, de San Petersburgo. Y entonces también decirles lo de siempre, agradecer la audiencia que tenemos de forma militante de los países de Europa, del norte de Europa, de Francia. Tú me corregiste el otro día porque metí España, que es una de las principales localidades. Sí. Y después América del Sur. Sí. Casi tenemos reportes de casi todos los países de América del Sur. Así es. Y algunos que son sumamente interesantes y documentados, como es el caso de un amigo que tenemos en Bolivia, ¿verdad?
creo que es diplomático, que sigue al pie del cañón el programa, sí, y no solamente de forma complaciente, sino para hacer aclaraciones, porque parece que es un gran investigador. sí, es acucioso. Sí, bueno. Y entonces, por otro lado también, los países de Centroamérica, Sí, de todos tenemos reporte, y también de los países del Caribe. ¿Y por qué no omitir, sobre todo de la diáspora dominicana, esa no falla, en los Estados esa no Unidos, falla. en casi todos los Estados Unidos? Y son dinámicos, Así es. porque no solamente es la audiencia, es que si vemos en los programas nuestros de preguntas y respuestas, tienen sugerencias de todo tipo y Sí, es así, correcciones, es ¿verdad? así. Y con altura además, Sí. y con altura, porque en ningún reporte hemos visto, No, 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 nada ofensivo. haciendo la aclaración que nosotros no omitimos, No, no es lo que nos conviene solamente, sino no, y que, lo decimos. claro, y lo decimos, ¿verdad? Sí. Bueno, sí, Yo creo que hoy tenemos algo que mismo nuestro público pidió, sí. que fue esa segunda parte, Así, que fue solicitada, solicitada. que es el caso de lo que tenemos hoy, Correcto. la segunda parte del trabajo que se ha hecho y que debemos felicitar a nuestro invitado de hoy, que es Seguro. recurrente, don Francisco Catrén, sobre Luis Jamí Amatío. Bueno, sin más preámbulo, yo creo que debemos Vamos a pasar a darle paso. Vamos a dar paso a Francisco Catrén. Saludos, Don Francisco, Catrén. ¿cómo está? Buenos días. Vuelvo a agradecerle al general Soto Jiménez y al general Marichal la oportunidad que me brindan de poder relatar mis vivencias y todas estas y aclarar muchas situaciones que han sucedido antes y después de la muerte de Rafael Leonidas Trujillo Molina y la desaparición de la dictadura. Quiero, antes que todo, en el día de ayer falleció la señora Antonia Vázquez, viuda Freites, la viuda de Andrés Freites. Y le quiero dar mi más sentido pésame a sus dos hijos, Antonia María y a Genoveva. Quiero comenzar la segunda parte. El día 30 de mayo, era martes, muy inusual en la amistad de Henry Dearborn y Andrés Freites. Ellos usualmente jugaban los miércoles. Los miércoles iban al country club y desde las 11 de la mañana jugaban golf y después almorzaban y se quedaban varias horas conversando. Esa cosa del destino, Dearborn le comunicó a Freites que el miércoles no podía ser porque tenía un problema familiar y que tenían que resolverlo y que tenían que adelantarlo para el martes 30 de mayo. Yo quisiera primero recrear un poco la casa de Andrés Freites. Es una casa que era perfecta para el escondite. Estaba situada en la avenida José Contreras, con una entrada de casi 300 metros en una pequeña cumbre y todo arbolizado, donde prácticamente no se notaba la casa. Esta casa tenía el primer piso donde estaban todas las dependencias de la residencia y un sótano abajo que aprovechando por el desnivel, donde Andrés Freites tenía un cuarto muy grande, donde era su oficina y era un hombre muy dado a las exquisiteces, tenía un closet completo lleno de exquisiteces y también era donde él tenía toda su ropa, porque ahí era que él se vestía. Andrés Freites no estaba planeado que Luis Amiama se iba a esconder en su residencia, sino que Andrés Freites recibe la visita inesperada ya de Luis Amiama Tío y lo esconde en su casa.
Naturalmente ya se lo había comunicado a Dearborn y Luis Amiama pasa la noche del 30 de mayo, el día 31, el día 1 y el día 2. Como narra José del Castillo en unos artículos, efectivamente el día 2, el 3 de junio. Escúchame, artículo muy interesante. Sí, muy interesante. Lo de José de Castillo. Sí, yo los leo. Después de la llegada de Ramfis Trujillo, la Central de Inteligencia y el Departamento de Estado le informan a Dearborn que tenía que salir del país. Por lo tanto, Andrés Freites tenía una situación ideal aparte de eso. Él estaba solo. Su hija mayor y su hijo intermedio estudiaban en la Florida. Y su esposa y su hija Genoveva, la más pequeña, estaban pasando una larga temporada en Madrid. Por lo tanto, él estaba solo en su casa con un solo servicio. Entonces, era el sitio ideal para Luis Amiama esconderse. Luis Amiama, ahí, cuando Dearborn se va, le dice, Andrés tiene que solucionar el caso de Amiama porque esto puede traernos consecuencias. Y Luis Amiama habla con doña Josefina Gautier y Tabaré Álvarez, que era su esposo, que compartían el mismo patio, porque todo ese terreno pertenecía a la sucesión Salvador B. Gautier, porque la esposa de Andrés Freites, Antonia Vázquez Gautier, y Josefina es hija, y doña Genoveva, la madre de Antonia, de Maruja, la esposa de Milton Mesina, eran hijas de Genoveva Gautier. Y Genoveva Gautier era hermana de Flon Gautier, que eran hijos de Salvador Gautier. Por lo tanto, desde el Colegio de Santo Domingo hasta prácticamente a lo que era antes la avenida Fabre y Jeffrá, eran propiedad de la sucesión Gautier. La Fabre y Jeffrá es hoy la Abraham Lincoln. Exactamente. Que en aquella época era una empinada, era muy empinada la pendiente, y después fue rebajada para poder, y entonces es lo que está, donde está la Julia ahora mismo, lo que es el ensanche de la Julia. Hay una cosa que es curiosa. ¿Por qué Joaquín Balaguer nombra en su gabinete a Tabaré Álvarez Pereira como secretario de Salud? Yo, en conversaciones con él y con doña Josefina posteriormente, parece que la intuición de Balaguer sabía de una forma u otra que la conspiración iba en camino y que el atentado se aproximaba. Inclusive se lo puedo decir de esta forma. El 24 de octubre del año 60, en la concentración en el Estadio Trujillo, hoy Estadio Juan Marichal, solamente hay que leer el discurso de Joaquín Balaguer que pronuncia. Escúchame, te faltó una mención del presidente Trujillo a Estadio Quisqueya. Sí. Y de Estadio Quisqueya. Todavía se llama Quisqueya. Sí. Se llama Estadio Quisqueya Juan Marichal. Correcto. Inclusive, en la fílmica que tiene René Fortunato, cuando se recrea la fílmica, usted ve a José Méndez Trujillo Molina sentado al lado de Antonio Inver Barrera. Entonces, ahí Balaguer, de una forma u otra, usando su verbo, su prosa, pronostica de una forma u otra que tarde o temprano vendría la desaparición de Rafael Leonidas Trujillo. Posteriormente, esos 6 meses que permaneció escondido, inclusive cuando vino el famoso rastreo del Servicio de Inteligencia casa por casa, coincidió que cuando llegaron los miembros del Servicio de Inteligencia, doña Josefina, que tenía una costumbre muy peculiar, por eso fue que nunca pudo casi ser ni descubierta por el mismo servicio, es que ella misma arreglaba su habitación. Y el servicio solamente entraba única y exclusivamente a asear el baño.
ella misma disponía toda su habitación, por lo tanto el closet era amplio y eso fue el sitio donde pernoctó el Luis Jamiá Mathieu durante 6 meses. Cuando fue el servicio de inteligencia a visitar la casa, a rastrear y a buscar, que lo hacían casa por casa, doña Josefina se estaba bañando en ese momento. Y la criada, que era una criada de mucho tiempo, de mucha confianza, le dijo al servicio de inteligencia: usted está en la casa del secretario de salud, cosa que ellos desconocían. Y ellos entonces lo que hicieron fue decirle a doña Josefina, cortésmente, se puso una bata, salió y le dijo: ellos pueden ustedes pasar. Y le dijo: no necesitamos ya. Y se fueron. Esa parte ya, de ahí en adelante, las cosas sucedieron bastante discretas. Y Luis Jamiá todos los días, por la noche, salía a hacer ejercicio en la casa, porque ella despachaba el servicio desde la tarde. Y eso le permitía a él, pues, mantener una actividad y que luego fue muy beneficiosa para él. Yo creo que vamos a aprovechar este momento para hacer una pausa y volvemos, y entonces usted nos va a explicar. Tenemos entendido que él estaba escondido en un falso closet que estaba contiguo al closet de la doña. Sí, correcto. Sí, vamos a esperar entonces la pausa y usted nos explica eso. De nuevo con ustedes aquí oyendo la interesante exposición de don Francisco Catrén. Una observación importante para que la gente comprenda. Él habló del famoso discurso del doctor Balaguer en un mitin de reafirmación trujillista en el estadio Quiqueya, entonces presidente Trujillo. Y es la forma, yo creo que Balaguer hablaba entre líneas, pero en esta ocasión fue más claro, en presencia de Trujillo. Y usando lo que podría verse como un halago, dice el final. Él dice que Trujillo no va a acabar prófugo como Batista, ni como Perón, ni Pérez Jiménez, sino que si cae, si es que cae, reitero, entonces no acabará como el árbol, con la leña ignominiosa, ¿verdad? Sino que será como el sándalo. Pero lo más importante del caso, que eso que parece una premonición y que delata que él sabía, también es una advertencia a los propósitos de los conjurados, de cuando se hablaba con secuestro, que eso lo hemos discutido, Sí. que Trujillo estaba mentalmente predispuesto a no morir en su cama, sino de y morir. No era secuestrado. Exactamente. Trujillo no era secuestrado. No era secuestrado. Vamos a continuar con el señor Catrén. Bueno, ya el día, la partida de Ramfis y los Trujillo sale a luz pública los dos sobrevivientes, tanto Inver Barreras como Luis Jamiá Mathieu. Uno fue escondido por los italianos y ustedes saben la trayectoria de Luis Jamiá Mathieu durante esos últimos 6 meses. Al salir Luis Jamiá Mathieu del escondite, entra un periodo de observación. Él no toma decisiones precipitadas y sigue los acontecimientos hasta que Balaguer nombra el primer Consejo de Estado, que creo que lo hace el día 31 de diciembre del 61, y ese mismo día o el día anterior es que le concede el grado de generales a él y al otro
sobrevivientes. Eso es bueno recalcarlo, porque una de las correcciones de las intervenciones es que según Jean Barlos Martí, no fue Balaguer que lo hizo. Señores, Balaguer era el presidente del Del Consejo de Estado. y el creador del Consejo Claro, de Estado. del primer Consejo de Y la Estado. otra cosa es ambientar el relato de don Francisco Catrin al referirse de qué es lo que estaba pasando en el país. Era la época aquella de Navidad con libertad, ¿verdad? Claro. En el 61. Después del golpe del 19 de noviembre, del golpe del viejo Chavaco, de los pilotos. Sí, pero además de eso, era la época del combate callejero entre la gente de Balá, ¿verdad? Y con los catorcistas y la persecución con los cívicos, de los calieses, de los llamados claro. calieses. Continúa. Bueno, los acontecimientos toman, los cívicos principalmente, empiezan a actuar de una forma muy violenta contra lo que ellos llaman el trujillismo. Y esto provoca, evidentemente, que el día 16 de enero, ellos, los altoparlantes frente al Parque Independencia, a donde está arriba, de donde está la Dumbo, y ahí explíquele que es era una barra muy famosa, muy famosa, mucho tiempo. Frente al Parque Independencia. Frente al Parque Independencia. El segundo piso. Segundo piso estaba la UCM. Básicamente, Miñín Soto, Quique Acevedo Gutiérrez, José Aníbal Sánchez Fernández, todos eran unos súbditos de Ángel Severo Cabral y de los cívicos que manejaban básicamente, especialmente Luis Manuel Vaquero, que era uno de los grandes cerebros de la Unión Cívica Nacional. Y en el caso de, excusa la interrupción, en el caso de Severa Cabral, las futuras generaciones no conocen, pero ese era un empleado de la familia Vicini, que era el que dirigía realmente el grupo de los Vicini, en contacto con los norteamericanos. Mr. X. Mr. X, que también su nombre clave era Plutarco Acevedo. Plutarco Acevedo, así mismo. Pero añadiendo algo, al lado de Tabaré, ¿usted sabe quién vivía en la Julia? Gianni Vicini con Alma Lluveres. Claro. Oiga eso. Pero en el momento de la muerte de Trujillo, entonces, él estaba en Nueva York, en los Estados Unidos. En Estados Unidos, correcto. Luis Amiama, cuando Balaguer viene lo que ustedes mencionan, que Pedro Ramón Rodríguez Chavarría decide dar el golpe de Estado, y Balaguer se abstiene de participar, lo que hace es que trata de buscar una solución intermedia y nombra aquel gobierno donde trae de Mao a Huberto Bogar, que dura 24 horas. En él estaban los dos sobrevivientes, Wilfredo Medina Natalio, Enrique Valdés Vidaurre, el cura, y el curita Barrera, Durán Barrera. ¿Qué pasa? Que Balaguer recibe tantas presiones ya de los norteamericanos y de la Unión Cívica, que era prácticamente quien controlaba el gobierno, y de la presión mayor venía de Rafael Bonelli, su enemigo acérrimo, que él mismo nombró vicepresidente, que era el que lo sucedió posteriormente cuando él se asila en la Nunciatura. Ahora en el Consejo de Estado. En el segundo Consejo de Estado fue el presidente. Correcto. Del segundo Consejo de Estado. Fue presidente, pero en el primero, Balaguer lo nombró vicepresidente. Entonces, ¿quién sustituye a Balaguer en el Consejo de Estado? Fernández Caminero, sí, que era un cardiólogo que había estado preso en la 40 y que venía naturalmente con aquella actitud en contra de los supuestos trujillistas, que fue uno
Escúchame, vamos a corregir la palabra supuesto. Hay que tomar Eran en cuenta- confesos. Óyeme, Eran yo confesos. recuerdo que se puso muy de moda en esa persecución que tú has dicho, ¿verdad? ¿Dónde están los compadres de los compadres del compadre aquel? Del compadre. Bueno, ahí había un problema, porque Trujillo tenía miles, es más, yo me atrevo a decir cientos de miles de compadres. Sí. Y el país, lo han estudiado otros, en ese momento era todavía fundamentalmente trujillista. O sea que había un núcleo que hay que distinguir, un porcentaje de la población. En algunos casos, si nos ponemos a ver el 1J4, hijos de amigos de Trujillo, Trujillista connotado. connotado. Los hijos fueron que se metieron en eso era uno de los problemas. de los problemas. Sí. Y por eso se salvaron cuando lo descubrieron. Cuando yo hablo de supuesto, porque todos ellos eran trujillistas. Todo. Solamente hay que ver la fílmica del entierro de Rafael Leónidas Trujillo. Ahí estaban todos. Entonces, un día alguien me dijo a mí, pero aquí todos son trujillistas. Entonces yo le dije, bueno, vamos a traer suizos, porque como todos somos trujillistas, pues hay que traer suizos. Sí, sí. Y si ustedes se ponen a ver todos Eso los es cívicos, búsquenle a cada uno el pedigrí, todos tenían algo. Consumado trujillista Trujillista. era, y todos fueron favorecidos por Trujillo. ¿Qué fue, Como lo se que, decía antes, trujillistas arrepentidos. Sí. qué fue lo que le dijo don Luis Jamea Matió al secretario de la presidencia en presencia de mi padre, que ya yo lo relaté? Le dijo, ten cuidado porque todos éramos trujillistas, unos hasta el 30 de mayo y otros hasta el 18 de noviembre. Sí. O sea, eso es la realidad. Cuando Balaguer se asila en la nunciatura, eso lo relata Fernando Amián Mateo en su libro, lo relata Balaguer en La memoria del cortesano, que nada de lo que estoy diciendo, eso está ahí muy bien documentado. Los únicos que visitaban a Balaguer, a la nunciatura, porque por intermedio del Emanuel Clavicio, que era el nuncio apostólico, le permitió a Luis Amián Matió y a Fernando Amián Matió visitar interdiario a Joaquín Balaguer, donde Luis aprovechaba a Balaguer y le daba un listado de los libros que Fernando Amián Matió buscaba en su biblioteca y se lo llevaba para él poder distraerse en el tiempo que duró, que creo que fueron casi 40 días. Pero hay que apuntar esto. De todos los 40 días. alrededor de 40 bueno, días. pues eso es bíblico como Jonás Bíblico, con como la ballena. Jonás, sí. De todos los consejeros, déjeme anotarle algo. Si usted ver el listado de los consejeros, la mayoría de los consejeros habían sido amigos del grupo protegidos y favorecidos de Anselmo Paulino. Vamos a verlo. Rafael Bonelli, uno. Joaquín Balaguer, otro. Papolo Pichardo, Nicolás, médico personal e íntimo amigo que lo acompañó hasta el día de su muerte. Eduardo Riz Barreras. Luis Amián Matió era amigo de él a través de Danilo Trujillo, que era el socio de Luis Amián en los transportes de la cigüeña. Solamente los únicos desafectos eran básicamente el otro sobreviviente y Fernández Caminero. Y voy a apuntar otro más, José Antonio Bonilla Tiles, mi tío abuelo, que era el canciller del Consejo de Estado. Era lo que se oponían tenazmente a conceder el salvoconducto. Y en esos 40 días, lo narra, perdón que insista, Balaguer le enfatiza a Luis Amiama y a los dos hermanos Amiama la necesidad que tenían sus hermanas, porque carecían de dinero, y ahí Fernando Amiama y Luis Amiama, a doña Emma Balaguer, le daban para el sustento de todas sus hermanas. Bueno, eso es una muestra de agradecimiento. Porque ustedes se dan cuenta que el agradecimiento es una de las grandes virtudes que tiene el ser humano, que los dominicanos
cada día la hemos ido perdiendo. El sentido del agradecimiento es una condición que debemos tener hasta el último día de nuestras vidas. En el transcurso de la consejería, que empieza realmente el segundo Consejo de Estado el 16 de enero, ahí Luis Jamía Matió toma un rol prácticamente de fomentar su grupo de amigos que se llama el grupo Jamía Matió. Estos amigos se reunían en su residencia y Luis Jamía Matió ahí conversaba, se expresaba. Yo tuve la oportunidad de mi padre llevarme una o dos veces en las vacaciones y después cuando venía fuera, después que estaba estudiando fuera, venía aquí y lo visitaba. El desencanto, déjeme explicarle esta situación. El PRD, la gente no ha profundizado, fue financiado prácticamente por los Trujillo. Les voy a decir por qué. ¿Quién era el financista principal del PRD? Antonio Martínez Francisco. ¿Quién era Antonio Martínez Francisco? El presidente de Antilla Motor que vendía los camiones Mack, que la azucarera nacional y las compañías azucareras de los americanos compraban los camiones Mack. Y tenía una relación con Anselmo Paulino y Miguel Rodríguez Reyes, que era el superintendente general de transportación y seguridad de la azucarera Jaina. Era mayor y fue ascendido a coronel en esa época. Bueno, lo que traigo es para que ustedes vean la línea, la secuencia de cómo vienen las cosas. La madre, la esposa de Antonio Martínez Francisco era apellido Azar. Jacobo Magluta se llamaba Jacobo Magluta Azar. Jacobo Magluta, el licenciado Jacobo Magluta, era empleado de la chocolatera Sánchez. Estaba casado con Ana Elsa Villanueva, que era hermana de Fernando Villanueva, que está casado porque él falleció, pero ella está viva todavía, con una hermana de Víctor Suet. Y Víctor Suet, ¿quién fue Víctor Suet? El hombre que manejó todos los negocios de Ramfil Trujillo, el testamentario de los bienes de Ramfil Trujillo y el albacea de los bienes de Ramfil Trujillo, y está enterrado al lado de Ramfil Trujillo en el cementerio del Pardo en Madrid. Bueno, esa es la cadena básicamente del financiamiento del PRD. Que la gente no quiera creerlo, bueno, eso es problema de ellos. Yo se lo estoy diciendo porque fue producto. Ahí están las pruebas. Ahí la prueba está. Están ahí, claro. Yo creo que debemos aprovechar de nuevo, excúsenme, pero usted sabe cómo es esto, para una pequeña pausa y continuamos ahí, que está bien interesante el relato. Volvemos en un momento. Bueno, estamos aquí de nuevo, envueltos en la fascinación De este relato. Sí. Bastante claro y objetivo. Interesante. ¿Por qué yo traigo a colación el financiamiento del PRD? Sencillamente porque el 16 de septiembre o el 17, no, con exactitud, ya en el país se respiraban los aires de que el PRD iba a ganar las elecciones. Bueno, Viriato Fiallo cometió errores garrafales, va a latigar a los trujillistas, Si no me equivoco, eso es importante decirlo, don Viriato Fiallo era empleado de los Vicini. Sí. Como médico, creo que era. Es correcto. Sí. No, todos eran empleados de los Vicini, prácticamente. Severo, Infirpo, todos venían de Antinoe, Gilberto, de una forma o de otra, todos dependían de Estaba ligado. Seguro. Yo traigo a relación esto porque cuando viene el desenlace de ya que las elecciones
En esa reunión que tiene Antonio Martínez Francisco con Juan Bosch, le dice, Juan, pero tú no has pensado cómo si tú sales presidente que el ejército es trujillista. El ejército dominicano no era ideológicamente trujillista. Era totalmente diferente al ejército en Cuba de Batista, que era un ejército de mercenarios. Por eso Fidel Castro llega al poder, porque era un ejército de mercenarios que se vendieron. Y le dice, tú tienes que buscar a alguien que maneje ese ejército. ¿Y a quién tú sugieres? Y le dice, bueno, yo conozco un militar de trayectoria, honrado, caballero, sin mancha. ¿Cómo se llama? Miguel F. Rodríguez Reyes. Yo lo conocí porque me acompañaba junto con Juan Soriano a las compras en el exterior de los camiones Mack. Y muchas veces lo tentamos nosotros ofreciéndole comisiones y él y Juan Soriano se negaron y dijeron que no, que esas comisiones, ellos no estaban representando, ellos no venían aquí a buscar comisiones, sino representando su jerarquía como supervisores de transportación y a verificar las inspecciones de los camiones antes de ser enviados a Dominicana. Bueno, ustedes saben que Juan Bosch tenía problemas hablaba a veces demasiado y el día 20 de diciembre, en una reunión, cuando ya sale presidente, dice que su ministro va a ser Miguel Francisco Rodríguez Reyes. Y lo condenó a muerte. Y lo condenó a muerte. Y el 28 de diciembre se produce el asesinato del general Rodríguez Reyes. Y no fue por la gente de Palmasola ni de Liborio. No. Eso se lo dejo yo al público que lo averigüe. Y que ya le narramos nosotros lo que pasó ahí. Sí, pero hay profundidades que nadie sabe, que yo no tengo por qué decirlas, que involucran parte de la Consejería de Estado y parte de los funcionarios del Consejo de Estado y también parte de la Policía Nacional. Sí, sí. ¿Por qué le digo esto? Porque el comandante del 4º Batallón del Ejército en San Juan de la Maguana era Joaquín Abraham Méndez Lara, casado con Olimpia Cartagena Portalatín, prima hermana, más que prima hermana de mi madre Olga Bonilla Portalatín. Y Joaquín Méndez Lara me narró todo con lujo de detalles el desayuno, porque cuando se desayunó Miguel Rodríguez Reyes, antes de ir a Palmasola, fue en la fortaleza de San Juan de la Maguana. Eso lo habíamos en todo el tejido de lo que pasó ahí. Sí, sí. Y la primera pregunta que le hizo Joaquín Abraham Méndez Lara a Rodríguez Reyes, ¿qué tú haces aquí? ¿Qué tú haces? ¿Por qué tú buscas aquí? Porque esa misión es mía, no es tuya. Le dice, no, yo recibí una comunicación. Una orden directa. Una orden directa de la presidencia del Consejo de Estado. Eso fue un complot cívico. Para matar. Cívico. Fueron ellos. Mandaron a matar. Fueron ellos para matar a Rodríguez Reyes. Ahí viene el desencanto grande de don Luis Amía Matió. Tanto que él no volvió más a Palacio, ni siquiera hasta a Palacio en las últimas reuniones hasta el 27 de febrero que vino la toma de posesión de Juan Bosch. Fíjese, yo pienso y creo firmemente que aunque hubiese estado Rodríguez Reyes en el Ministerio de las Fuerzas Armadas, Juan Bosch, yo que viví los 7 meses del gobierno, los 6 meses y algo, porque el 28 de agosto del 63 me fui a Puerto Rico a empezar a estudiar mi carrera de ingeniero
Y así que le puedo decir que cada mes del gobierno de Juan Bosch es casi un purgante. Prácticamente era o eran los maestros, o eran los médicos, era una Los huelga, choferes, los sí. choferes, los empleados públicos. Sí. Y lo último fue que él se peleó con el propio PRD. Expulsó a Miolán, de que era el hombre clave del PRD. Y prácticamente la caída de Juan Bosch no fue tumbado, él se tumbó. Pero hubo otras causas atenuantes a eso que fueron las que yo he narrado. A partir de eso, el día cuando se instaura el triunvirato, Luis Amía Matió renuncia el 10 de noviembre al generalato y ya se aparta totalmente de la vida Oficial. pública, oficial y pública, Sí. y se dedica a su grupo, el grupo Amía Matió, que posteriormente es lo que se llama el Partido Liberal Evolucionista, donde fíjense una cosa, ¿ustedes saben quién era el secretario general del Partido Liberal Evolucionista? Héctor Aristi, que fue el ministro de la presidencia del gobierno de Francisco El Camaño. famoso PLE. PLE, famoso Sí. PLE. Correcto. Por eso he querido relatar esta segunda intervención. Luis Amía Matió fue un personaje para mí inolvidable, caballero. El destino, la providencia se lo llevó a los 66 años en pleno ejercicio de sus facultades. Yo tuve el placer, cuando yo estuve cuando fui el 1 de enero del 77 a visitar a Paulino a París, Anselmo. que estuve 26 días con él, que fui a asuntos de trabajo, y ahí llamamos de la embajada a don Luis Amía Matió, que era la sazón, era el embajador dominicano en España. Esa posición se la había dado Paulino a petición de Joaquín Balaguer y fue trasladado a ser embajador en Francia. Y le dijo, aquí estoy con Francisco Catrén, hijo de tu amigo Pucho. Y le dijo, oh, y él va a pasar por Madrid y quiere saludarte. Me dijo que con mucho gusto. El día 26 de mayo yo salí de París, después que llegó Nicolás Pichardo y Jacobo de Lara, porque ya Anselmo 2 días antes hubo que llevarlo de urgencia al hospital americano. Y como yo tenía compromisos en Milán, porque era parte de mi viaje a Europa, y tuve 2 días en Milán y después me fui a Madrid y llamé a don Luis Amía Matió y lo visité en la embajada al día siguiente y tuve casi 2 horas conversando con él. No pudimos almorzar porque tenía compromisos oficiales, pero al día siguiente me invitó a almorzar y estuvimos, me acuerdo, no se me olvida, en el restaurante Alcaide, en la calle Jorge Juan, en Madrid. Era un restaurante muy visitado por políticos de la época. Y ahí me confirmó todo esto que yo le he narrado en esta entrevista. Vuelvo y le repito, todas mis expresiones provienen de vivencias, de entrevistas, de investigaciones, de contactos. Aquí yo no he inventado nada, ni he supuesto nada, ni quiero llevar a la opinión pública nada. Simplemente es para traer la memoria de un personaje inolvidable, Luis Amía Matió. De acuerdo a lo que usted nos narra aquí en su relato, don Luis prácticamente murió con un sabor amargo de la política criolla, porque él conoció las traiciones y todas esas cosas ahí en el Palacio Nacional cuando fue parte de ese Consejo de Estado. Correcto. Las traiciones que las hemos conocido todos. Todos hemos conocido eso. Hemos navegado en un mar de traiciones. Un mar de Pero tiburones también de traiciones. Hay que también tomarlo muy en cuenta.
y ha sido lo importante, lo trascendental de esta entrevista, es que a pesar, es una contradicción, de ese nombre de Luis Jamé Mateo Sonar, pero también es un gran desconocido. Sí. Y ante esa reflexión de Francisco, hay que hacerse otra pregunta. ¿Fue alguna vez político Luis Jamé Mateo? El sabor amargo de la política. A mí me parece que no. Parece que él se metió en eso con un sentido yo creo que en la República Dominicana, Dominicana, la en dictadura, sentido general, vivir sin la política es casi imposible. Es casi imposible. Ahora, una cosa es esa y otra cosa es alcanzar la nombradía que tuvo él. Ahí está la contradicción. Sí. Sin embargo, las nuevas generaciones no desconocen eso. Sí. Señores, yo creo que hemos terminado. Después de agradecerle a usted. No, mi agradecimiento es a ustedes, General Soto y General Marichal, por la oportunidad que me han dado de expresarme y reivindicar la figura casi olvidada. Una figura histórica. Histórica, que selló que nosotros no le hemos dado el agradecimiento y lo que él se merece. Lo mismo que dijo don Francisco Enrique Carvajal, la expresión aquella que... Pobre pueblo es dominicano, ¿verdad? Sí. Bueno, pero yo creo que siempre salen cosas positivas de trabajo. Sí. Yo creo que nosotros tenemos que hacer o dedicarle un programa a una cosa que se mencionó aquí, que es una gran polémica que ha existido siempre, sobre el golpe de Estado de 1963. Sí. Tenemos que enfocarnos hacia ese... Y ver las intríngulis y cómo sucedió eso. Y claro, porque iba a tener entonces, que se ha politiqueado mucho con eso. Y iba a tener entonces, como tú sabes, grandes consecuencias. Sí. Y no tardías. No. Bueno, señores, hasta aquí llegamos. Hasta la próxima y ya nos veremos. No, sin antes agradecer. Ya le dimos nuestro agradecimiento a don Francisco y no se preocupe que ya volverán a verlo de nuevo aquí. Muchas gracias. Bien.